alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo 145. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. La hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostienes a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abre sus ojos, abre tu mano y colma de bendición a todos el viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Padre del cielo, te alabamos, Dios, te exaltamos, porque sabemos que tu nombre es santo eternamente, Dios. Siempre has sido grande, Señor. Nuestra mente no llega a esta capacidad de entender esto, Señor, pero sabemos que tú eres quien nos guía, quien nos dirige, Dios. Te presentamos este culto, Señor, que hemos preparado para ti, Dios. Como siempre te pedimos que trabajes en nuestro corazón, en nuestra vida, Dios. Trabajamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar con alegría, porque nuestro Señor es más grande de lo que imagino. Vamos a decirle: en Cristo hay victoria, victoria en Cristo. Con su divino amor, me
Padre de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. ¡Palmas! Amor tierno, Él sanó a los enfermos, a los otros mandó a correr al cielo y subir. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria. Su pasión da mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Oír las mansiones y gloriosas bendiciones de las calles de oro más allá del cristalino mar. Los ángeles entonan del redentor la historia. La iglesia un día se unirá, victoria cantará. Cristo hay victoria, por siempre me salva. Él me buscó y me encontró, con sangre me limpió. Me amó desde su gloria, le debo toda mi alma. Victoria me concedió cuando en Cristo hay victoria, por siempre me salva. Él me buscó y me encontró, su sangre me limpió. Me amó desde su gloria, le debo toda mi alma. Victoria me concedió cuando morí murió. En Cristo hay victoria. Dios le bendiga de esta mañana gloriosa. Qué bueno que estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a continuar con el libro de Romano. Y hoy nos toca hablar del fundamento de la fe cristiana, la justificación por la fe. La justificación por la fe y el ejemplo que mantiene la Biblia en Romanos capítulo 4, su versículo 1 al 8, es el ejemplo de Abraham. Así que vamos a estar meditando sobre la palabra de Dios en esta mañana. Yo le invito para abrir su Biblia en Romanos capítulo 4, su versículo 1 hasta el 8. Romanos capítulo 4, su versículo 1 hasta el 8. Dice así la palabra de Dios: porque pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Para el que obra se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra.
diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y el versículo 8, vamos a leerlo todo junto en esta mañana. 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón en... Vamos a orar, Dios de la gloria, te alabamos, glorificamos tu nombre eternamente. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque en esta mañana tu palabra ha sido leída y creemos, Dios, que ya tienen poder para transformar, para reflexionar, Dios, para confrontar nuestra vida en este mundo tan difícil que estamos viviendo, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, por la justificación que tú haces a través de la fe en Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Y miramos a la luz de la Biblia la palabra justificación. Y miramos este día, vamos a continuar con nuestro estudio temático de la carta a los romanos. Y vamos a estudiar entonces el capítulo 4, en el cual encontramos el tema de la fe, la justificación por la fe, pero da un ejemplo especial acerca de Abraham. Y usted se preguntará, que vamos a estar desarrollando más adelante, la justificación por medio de la fe propone como ejemplo nada más y nada menos a Abraham. ¡Wow! Incluso hay versículos de la Biblia que dice que Abraham fue considerado que el amigo de Dios. Pero Abraham es un hombre perfecto delante de Dios. Solamente miramos a Abraham la parte, ¿por qué la Biblia llama a Abraham como un ejemplo de la fe, mi hermano? No era fácil que Abraham se despojó de todo lo que tenía y decidió lanzarse al infinito a buscar bajo una promesa que Dios le había dado. Él confió plenamente, no importando si hubiese sido uno de nosotros, hoy en día diremos, bueno, ¿y mi familia? ¿Qué va a pasar? ¿Y mi situación económica? No, Abraham no pensó eso. Recuerdan también cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo. Pero también ese mismo Abraham mintió. Mintió en una ocasión. Dijo que ella era su hermana. Y ahí también, entonces Dios llama el amigo. Así que en Romanos capítulo 4, Pablo busca demostrar que no fueron las obras, mi hermano. No fueron las obras las que hicieron justo ante Dios, sino fue su fe. No fue las cosas que él hizo, sino la fe inalcanzable, la fe que estaba puesta en las manos de Dios. Y al hacer esto, entonces aquí Pablo está resaltando la misma sede del judaísmo tradicional, al demostrar que Abraham no fue justificado por las obras. Y hoy en día decimos, bueno, María Teresa de Calcuta, esa no fue una mujer buena, por sus obras, entonces es salvo por las obras. No, mi hermano. Y el apóstol aquí demolió los cimientos de la enseñanza rabínica con esta parte. Dice MacArthur que el hombre es justo con Dios al guardar la ley. ¿Qué te puede hacer la ley? La ley te puede hacer más santo. La ley te puede dar la salvación. Nuestro Padre, según la carne, dice en el versículo 1, el pueblo judío desciende de Abraham según la carne. Sin embargo, aquí Pablo ya ha establecido que Dios también es Dios de los gentiles. Miren en Romanos capítulo 13, versículo 29 al 30. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe en la circuncisión. Seguimos viendo el desglose del capítulo 4. Dice que Abraham es padre de la circuncisión, no solamente a los quienes, sino a los hijos de la fe. Miramos la justificación, no solamente a los que son de la circuncisión, más bien a los que siguen la pisada de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mi hermano, cuando decía que estamos viviendo en tiempos difíciles, es que necesitamos afianzar nuestra fe en Cristo. Y yo sé que hoy en día estamos siendo bombardeados por muchas artimañas del enemigo. Y estaba compartiendo con alguien, necesitamos afianzar más la fe. Porque hoy en día estamos viendo tantas aberraciones,
tantas cosas que necesitamos depositar nuestra fe en Cristo. Debe estar sólida como la roca. Bueno, para nadie es un secreto, hay una historia que se está cosiendo por ahí, que está entre los medios, tratando de derribar los principios, tratando de derribar lo que la Biblia establece. Oiga esto que salió, se lo voy a subir ahorita más tarde, para que tenga el discernimiento y pueda determinar entre qué es verdad y qué es mentira. Le corresponde a usted entonces, cuando yo envíe ese video, usted enumere cuáles cosas son verdad a la luz de la Biblia y cuáles cosas son mentiras. Cuidado, porque el caquero, el que está en el banco, recibe mucho dinero y él sabe ya con el tacto si el dinero es falso. Necesitamos nosotros entonces, a través de la Biblia, conocer realmente qué es verdad y qué es mentira. Necesitamos creerle a Dios, mi hermano. No hay ningún argumento que pueda derribar mi fe en Cristo. Y alguien dice por ahí, bueno, con este argumento la fe de los cristianos se va a desvanecer. No, mi hermano. No, mi hermano. Bueno, para nadie es un secreto. La historia anda rodando por ahí, que Adán y Eva, que Eva no fue la primera mujer de Adán, pero ¿cómo va a ser? Una historia extraordinaria. Y oigan cómo se llama Lili, que significa, ¿sabe qué? Sacado del viento. Entonces Adán de la tierra y ella del viento. Y hay una historia impresionante que Dios creó a Adán y a Lili. Y al crearla Dios le dio aliento de vida y Adán y Eva eran iguales. Entonces Lili se rebeló porque Adán estaba maltratando a Lili. Entonces Lili se subleva en contra de ¿quién? De su esposo. Y va ante Jehová, ante Yahweh. Y ahora sí, entonces es traída, se desapareció y se la llevaron al cielo. Allá entonces los ángeles están gritando, diciendo, no puede dejar a Adán solo, ve hacia allá. Y Lili dice que no va a bajar. Dice que no voy. Los ángeles pueden rogar y Lili dice, yo no voy para allá. Y al final entonces Lili se queda deambulando en el mundo. Entonces ahí viene la liberación de la mujer, que la mujer no puede aguantarle nada al hombre. Y ahí se cuece toda esa historia. Y el resto de la historia usted la va a mirar y va a decir cuáles son las verdades. Entonces Dios creó entonces a Adán y creó entonces a Eva. Adán se sentía solo y da un versículo también en Isaías 34 donde dice de Lili. Pero yo me cansé de buscar la historia de Lili, la Biblia, y no habla de Lili. Pero como usted la escucha, usted dice es verdad. Necesitamos, mi hermano, afianzar nuestra fe en Cristo. Vamos a creerle a Dios. También se refiere en Génesis capítulo 17, su versículo 17, su versículo 5, donde Dios prometió que Abraham sería padre de muchedumbre, incluyendo que la descendencia de Abraham incluye todo lo que son de la fe de Abraham, el 4:16. Miren el 4:16. Y qué bueno que tenemos la palabra de Dios escrita. Imagínense si no hubiese tenido la palabra de Dios escrita. Todo el mundo comienza a inventar historia. Mi fe no se va a debilitar por los argumentos en contra de la Biblia. No, mi hermano, mi fe debe estar puesta en Cristo. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para lo de la ley, sino también para lo que de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, mi hermano. De esta manera se revela claramente la amplia cobertura con la relación de Dios con la humanidad. Y miramos el ejemplo de Abraham, cómo Dios toma a Abraham, no solamente por las obras que hizo Abraham. No, Abraham fue justificado por la fe. Y la Biblia te lo está diciendo. Yo lo creo, mi hermano. No es las cosas que hizo Abraham. Y muchos pensarán, bueno, Abraham hizo miles de cosas. Sí, pero no fue por eso.
Así que usted no es salvo por las cosas que hace. Usted es salvo ¿por qué? Por creerle, por aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque yo soy bueno, ya hay un solo pecado en ti. No aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y aquí miramos el ejemplo de Abraham. Tenemos que saber que el capítulo 4 de la carta a los romanos es clave para comprender claramente la doctrina de la justificación por la fe. Hoy en día tenemos que rebatir ese tema. Hoy en día tenemos que rebatir ese tema con mucha gente que está tratando de decir que ahora por las obras que yo hago, yo puedo obtener la salvación. Que por las cosas que yo hago, Dios merece que me lleve a su santo seno y me lleve a descansar. Ese hombre tan bueno, esa mujer tan buena por tantas cosas que hizo, él merece estar en la presencia, mentira del diablo, mi hermano. Eso es mentira. Así que para mostrar que la justificación no se obtiene por las obras de la ley, sino por la fe en Dios. Necesitamos creerle a Dios. Y en este estudio temático vamos a enfocarnos en las principales enseñanzas que menciona este capítulo 4. Y este capítulo 4 es impresionante, léalo tranquilo. Este capítulo aquí, la carta a los romanos, Pablo nos enseña la manera general. Primero, por ejemplo, la justificación es un regalo, mi hermano. La justificación es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe y no por las obras de la ley. La fe, mi hermano, es creerle a Dios. Pero créale a Dios. Y como siempre he dicho aquí no se viene a sentir. Aquí se viene aquí a esta iglesia a creerle a Dios. Así que si usted viene a la iglesia a sentir el poder, la unción en otra dimensión, esta no es la iglesia. En esta iglesia se viene a creerle a Dios. Créale a Dios, créale que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz de Calvario por nuestro pecado. Y dice la palabra, voy pues a preparar lugares para vosotros. Créale a Dios. No es lo que usted siente, la emoción, las canciones, las alabanzas, eso me gusta. No es eso, mi hermano. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es creerle a Dios, que Abraham es el ejemplo perfecto, mi hermano, perfecto de la fe, que creyó en la promesa que Dios, a pesar de la circuncisión, que la salvación es una necesidad, mi hermano. La salvación es una necesidad para toda la humanidad, tanto para los judíos como para los gentiles. La salvación es importante para esta generación y para otras generaciones. Que nuestra fe en Cristo nos va a justificar y nos permite claramente, mis amados, recibir la promesa de Dios como ocurrió con Abraham. Abraham le creyó a Dios, mi hermano. Así necesitamos nosotros en estos tiempos creerle a Dios. No importa que en mi casa no haya comida, no importa que gane Kamala Harris, que gane, mi vida no depende de eso, mi vida depende solamente de Dios. Vamos a creerle a Dios y vamos a ver entonces una manera más detallada las enseñanzas que encontramos en este capítulo. Y en este capítulo, Pablo aquí claramente declara una verdad teológica básica en la vida cristiana. ¿Cuál será esa verdad? La justificación es por la fe. La justificación no es por las obras. Así que si usted está empeñado en ser un hombre de bien, hacer miles de cosas, ayudando a necesitados, miren, eso no sirve de nada. Tiene que creerle a Dios. Y Romanos capítulo 4, su versículo 1 al 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue entonces justificado por las obras, tiene entonces de qué gloriarse, pero no para con Dios. Nosotros lo podemos gloriar. Y mucha gente le pasa como el pavo real. Muy elegante, que sus plumas se le ponen en los mejores sombreros. Pero tiene un problema el pavo real. Que el pavo real, cuando mira las patas que tiene, baja automáticamente. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad. Nosotros somos hombres perfectos, no andamos en otra dimensión. Abraham no era un ser súper extraordinario, porque Abraham, ¿de dónde venía? De la idolatría. No, sin embargo, le creyó a Dios, porque dice la Escritura, creyó a Abraham, mi hermano, a Dios le fue contado por justicia. Y oiga la clave aquí, Abraham le creyó.
Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Jamás al que no obra, más al que no obra, sino en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en estos versos claramente nos demuestra claramente en sus palabras que Abraham fue declarado justo no por cumplir lo que dio la ley. No, la ley no te justifica, ya que aún no había sido dada a Abraham, no fue declarado justo por medio propio. Por mérito propio, no. Abraham fue declarado a Dios, sino por haber creído en las promesas de Dios que le hizo. Y hoy en día necesitamos nosotros tener esa misma creencia en Dios. Poner nuestra confianza en Dios. No en las cosas materiales, no en las cosas que me pasan. Y la palabra de Dios no importa. En aflicción, mi fe no va a menguar, mi hermano. ¿Qué pues diremos? Al construir sobre el pensamiento inicial de Romanos capítulo 3, su versículo 31, y Pablo hace esta pregunta: ¿qué pues diremos? La idea aquí de la justificación por medio de la fe, aparte de las obras de la ley, hacen que Dios hizo que en el Antiguo Testamento sea irrelevante. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre? ¿Qué halló Dios? Y al contestar esta pregunta que nos hacemos, Pablo mira claramente la vida de Abraham, el hombre más estimado entre el pueblo judío de sus días. Abraham no era un cualquiera, mi hermano. Abraham era un ídolo. Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene entonces de qué gloriarse. Bueno, imagínense yo encarnado, imagínense yo haciendo un monólogo de Abraham. Bueno, lo que yo hice fue grande. Es grande, ¿no? Y la gente, amén, amén. Sí, fue grande. Y se van creciendo. Y se van creciendo. No me va a delatar que el techo me queda chiquito. Abraham no se glorificó. No se glorió por las cosas. Y Dios lo está diciendo claramente. Si alguien pudiera ser justificado por las obras, ellos tendrían algo de qué gloriarse. No, sin embargo, por la jactancia no es nada delante de Dios, pero no para con Dios. Usted puede crecer grandísimo, pero para usted mismo, para Dios no. Y esta jactancia claramente no es nada ante Dios, porque aún si las obras pudieran justificarte a un hombre, él aún estaría de algo manera destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, su versículo 23. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, su versículo 23? Yo quiero que lo leamos para que llegue a lo más profundo en nuestro corazón. 1, 2 y 3. Por cuanto todos están instituidos de la gloria de Dios. Y esta gloria no es nada, porque para Dios cada pretensión del ser humano se despoja y es claramente evidenciado que nadie puede ser, mientras en realidad ser justificado por las obras que hace. Y en este mundo que vivimos vamos a encontrar muchos argumentos. Necesitamos decirle, escúchelo a mi hermano, pero diga no. Imagínense, una gente se murió, no aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Dice la palabra que hay un lugar de condenación. Y ahí en el féretro hay gente orando, ay, tan bueno que era, que Dios lo lleve a su santo seno y lo lleve a descansar. Y usted ahí, Dios tenga misericordia. Le voy a decir ahí, no, está en el infierno. Ore por él, mi hermano, porque está viviendo una mentira. Y la verdad de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma, porque dice la Escritura en el Antiguo Testamento, no dice que Abraham fue declarado justo mediante sus obras. No lo dice. No lo dice. En lugar de eso, en Génesis capítulo 15, su versículo 6, miren que dice: le creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó, ahí está la palabra, creyó a Jehová. Créale, mi hermano. Y Pablo le pone aquí de un claro justicia. De Abraham provino de sus buenas obras, pero a su confianza en el Señor fue una justicia obtenida por medio de la fe. Es difícil nosotros tener fe en Dios. ¿Qué es tan difícil que si no miramos? No, pero yo voy a orar, pero yo estoy pensando, ¿cómo lo voy a solucionar? No, mi hermano, eso no es fe. Y aquí en general los maestros judíos en los días de Pablo creían que Abraham fue justificado por sus obras.
al guardar la ley. Ellos lo creían perfectamente eso, pero nosotros, a la luz de la Biblia, que tenemos la palabra de Dios escrita, nos damos cuenta que no. Y aquí los pasajes antiguos de los rabinos decían, por ejemplo, encontramos que Abraham, nuestro padre, había realizado toda la ley antes de que fuera dada. Y Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor. Y aquí los rabinos argumentan que Abraham guardó la ley perfecta de Dios. Y por cada uno de esos argumentos él merecía. Aunque antes de que fuera dada, guardaba la ley por instrucción, anticipación. Mi hermano, es por la fe en Cristo. Y aquí, claramente, el apóstol Pablo está tratando de derribar. Dice que Abraham fue hecho justo a todos sus hechos, pero Dios contó a Abraham como justo. Nuestra justificación, mi amado. Nuestra justificación no es Dios haciéndonos perfecto, no es Dios haciéndonos justo, sino contándonos como perfectamente justo. ¿Encontrará en usted esa fe? Contado es logizomai. Se traduce, era utilizado en los documentos seculares primitivos, poner en cuenta de uno. Deja que mi crédito sea puesto en depósito en el banco. Yo estoy justificado a través de Cristo. La sangre de Cristo fue depositado y a través de esa sangre derramada yo soy justificado por ello. Y ahora doy órdenes en cuanto a todos los pagos hechos acreditados al gobierno. Así que miramos, todos mis pecados están cubiertos. Ahora no es que voy a tener pecado ahora a diestra y siniestra. Porque yo siempre digo que hay muchos de nosotros que somos abusadores de ¿qué? De la gracia de Dios. Tírate del puente, a ver. No, Dios no va. Satanás le dijo eso. Tírate y tú verás. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Le respondió, dile esa piedra que se convierte, pues la necesidad de Jesús en ese momento, ¿cuál era? De alimentos. No era de un iPhone 16. Imaginen que Satanás le dijera, mira, te voy a regalar un iPhone 16. Yo ni sé ni qué es eso. Yo no sé qué es eso. Ahora, él le atacó por dónde. La necesidad, ¿cuál era? El hambre. A usted le va a atacar, no de la forma que me ataca a mí. Le va a atacar en su propio contexto. Aquí miramos en Génesis capítulo 15, su versículo 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no ha dado a prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos, si cuenta las estrellas, se las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Recuerda a la esposa de Abraham? ¿Qué dijo? Se rió. ¿La risa de qué fue? Una risa sarcástica. Una risa, bueno, yo tengo, los años que yo tengo, no, eso no es posible. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y por qué dice la Biblia? Podemos ver entonces que a Abraham le fue contada por justicia, es decir, fue declarado justo con su fe en Dios, no por sus obras. De la misma forma, hoy en día que estamos viviendo, la salvación es un don de Dios que no puede ser ganado. Yo puedo ser un hombre de bien, usted puede ser una mujer de bien, no es por sus obras. Es por la justificación, no por lo que hacemos, sino por nuestra fe en lo que Dios ha hecho a través de Cristo, mi hermano. No es por mí. En Efesios capítulo 2, su versículo 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice que es el don de Dios. Y miren el 9, más poderoso, no por obra, para que nadie
No por obra para que nadie se gloríe. Hable la palabra de Dios. Si fuera por obra, entonces la salvación, la justificación sería entonces una deuda que tendríamos nosotros con lo que hemos hecho. No, mi hermano. Romanos capítulo 4, su versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué? Por justicia. Y miramos este punto que me llama mucho la atención, aquí en este capítulo 4. La justificación por la fe es para todos los judíos y gentiles. No solamente para los judíos, sino para los gentiles. Ahí entramos nosotros, Romanos capítulo 4, su versículos 9 y 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión? ¿O también para lo de la circuncisión? La pregunta. Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. Y miren el 10, vamos a leer el 10 todo. 1, 2 y 3. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión? ¿O en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Miren el 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de quienes, de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y vamos a ver todo el versículo 12, 1, 2 y 3. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son, sino También siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. y miramos claramente, mis amados, que estos textos, aquí claramente, el apóstol Pablo está argumentando que la justificación que tenía Abraham ocurrió antes de que fuera circuncidado. Tenemos que entender eso. Lo que significa es que la fe es suficiente para justificar tanto a quienes, a la circuncisión, es decir, a los judíos, como también a los incircuncisos, a los gentiles. La salvación es para todos, mis amados. Así Abraham se convirtió entonces en que en el padre de ¿qué? De la fe. En el padre de la fe de todos los que creen y son justificados por la fe en Dios. Es decir, Abraham, como dice en el capítulo 4, Pablo está tratando de plasmar y pone el ejemplo de Abraham, que más adelante también habla de otro ejemplo. Nada más y nada menos de quién? De David. ¿Y por qué lo digo así de David? No, porque David fue tremendo. Pero dice la palabra de Dios que David fue un hombre conforme a qué. Un hombre conforme a qué. Un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, Abraham, el padre de qué. Pero también dice que Abraham fue considerado como su amigo. Wow, mi hermano, como su amigo. Y Abraham es el modelo. Abraham es el modelo de fe para todos, para recibir claramente la justificación. Y esto significa que la fe en Cristo une claramente a quienes, a los judíos, une a los gentiles. Es una sola familia espiritualmente llamada ¿qué? Iglesia. Llamada iglesia, en Cristo no vemos diferencia, mi hermano. Ámense unos a otros. No hay, los concilios no pueden dividirte. Los concilios simplemente para determinar una doctrina, una corriente. Ahora, cuando ese concilio, esa iglesia se aparta de los principios básicos, entonces ya yo no lo considero hermano en Cristo. Es decir, que todos pueden y todos tienen que ser justificados únicamente por la fe en el sacrificio en Cristo. Hermano, lo que Dios hizo a mandar su único hijo a morir en la cruz de Calvario es algo increíble. Que Dios hizo sin importar su trasfondo cultural, sin importar su trasfondo religioso. Nuestro Señor Jesucristo vino claramente para salvar a todos los que estaban perdidos. Por cuanto todos estaban perdidos, están destituidos. Eso dice la palabra de Dios, tanto judíos como gentiles, por medio de la fe, por medio de un solo sacrificio que es en Cristo.
Los judíos se consideran, bueno, nosotros somos los israelitas, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos... No, mi hermano. Mire que dice Efesios capítulo 12, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de qué? De la ciudadanía de Israel, ajeno a quién, a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y dice la palabra de Dios poderosa: pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿dónde? Lejos de la presencia de Dios, había sido hecho cercano por la sangre de Cristo. Y dice el versículo 14 todavía: porque en él nuestra paz de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo de su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Ah, bueno, aquí tenemos la reina de la paz, ¿verdad? Sofía. Sí, la declararon que la reina de la paz. Ahí estamos, miramos, en el medio de la cruz, dice el versículo, dice, reconciliarnos con Dios, que ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y es por eso, mi amigo, mi hermano, es por eso que hoy esta dispensación de la gracia, tantos judíos, tantos gentiles, tenemos que creer claramente en el sacrificio de Cristo para ser salvos. Pues Él es el único camino para la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una verdad sine qua non. Es una verdad que yo no la voy a negociar con nadie. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra de Dios: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo le creo. Tenemos que creerle claramente, tanto los judíos como gentiles, tenemos que creer claramente en ese sacrificio que Cristo tuvo que padecer ahí en la cruz de Calvario. Y lo contempla en la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, sobre el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos... Hermano, es la palabra de Dios que está diciendo. Yo le creo a la palabra de Dios. La fe de Abraham es un ejemplo para cada uno de nosotros. Y por algo está en la Biblia. No está ahí simplemente para mostrar a Alicia en el país de las maravillas. La Biblia se encarga de la parte positiva, pero también la parte fuerte, negativa, también le expresa la Biblia. Como la Biblia habla de David, como la Biblia habla también de la mentira de Abraham, de la boda. Como la Biblia habla de la esposa de Abraham, que en un momento dado se estaba riendo. La Biblia contempla. En una historia mía, yo sacaría esa parte. No, voy a poner una historia, como siempre acostumbramos, un fin feliz. Romanos capítulo 4, sobre el versículo 18 y 22. Y creyó en esperanza contra esperanza. Oiga esto, mi hermano. Y creyó, oiga esta cacofonía que menciona aquí la palabra. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gente, conforme a lo que le había dicho. Así será, ¿qué? Así será tu descendiente. 19. Y no se debilitó. Oiga esto, mi hermano, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi ¿cuántos años? Así que no importa la edad que tú tengas, mi hermano, alaba y glorifica a Dios. No, yo tengo 160 años, tengo 98, ya sabes que yo tengo que bajar un poquito. Mi hermano, usted era así, pastor, pero los años eran diferentes, los achaques diferentes, el colesterol está atacando, la artritis y la carga. Entonces, no, y se debilitó en su fe a considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de ¿quién? Tampoco, dice la Biblia, dudó.
Oiga esto, mi hermano. Aunque Sara dudó. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció y que en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mi hermano, lo que Dios hizo con Sara abrió la matriz. Para Dios no hay nada imposible. Necesitamos creerle a Dios. Seremos justificados por nuestra creencia, por nuestra fe en Cristo. Y aquí en este capítulo, el tema de la justificación por la fe, claramente la palabra de Dios nos está mostrando cómo debe ser nuestra fe en la promesa de Dios. Los argumentos que el mundo está teniendo, mi hermano, no se lleven los argumentos del mundo. Te pueden convencer, pero pídele a Dios que te dé la fuerza para que tu fe se fortalezca. Aún en medio de esa avalancha hacia los principios bíblicos, tu fe debe fortalecerse. Así que cuando yo veo todo esto, digo, wow, yo tengo que ir a buscar más de Dios, porque esta historia suena bonita. Suena bonita la historia de Lili. Suena bonita. Dicen por ahí ahora que Dios es mujer. Pero ¿y cómo es esto? Que Dios tiene una parte femenina. Y hay muchos que lo creen. Ahora que Jonathan y David, que lo que eran, no son amigos. Ahora dicen que eran parejas. Oiga esto, mi hermano. Y yo cuando oigo esto, yo simplemente me río y digo, Señor, ten misericordia. Porque si hubiese sido yo, lo extermino. Como pasó con Sodoma y Gomorra. La maldad del hombre había llegado hasta la presencia de Dios. Y Dios entonces, ¿qué hizo? Desbarató. No, yo no resisto. Lo hizo con el diluvio. La maldad del hombre había llegado hasta un nivel que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Y qué hizo? Le barató todo. Y comenzó una nueva familia. Nos muestra cómo debe ser nuestra fe en Cristo, porque aunque Abraham y Sara estaban físicamente incapacitados para tener hijos, pues ellos heredaban Sara. Abraham creyó en la promesa de Dios de que sería padre de naciones. Mas sin embargo, Abraham se dejó llevar de la santimaña de ¿quién? Ay, las mujeres, Dios mío. Y las mujeres. Sara se acercó a Abraham y le dijo, mira, ya le da a nosotros un poquito avanzada. Vamos a ayudarle a Dios. ¿Y cómo sería? Y Abraham, ¿y qué vamos a ayudar nosotros? Mira, te voy a dar a mi sierva. A mi sierva Agar. Y Abraham no dijo nada. Y hay un libro que siempre recomiendo, El silencio de Adán. Y hoy en día es la misma situación de los hombres. Hay un silencio total. Y por eso que usted está viendo hoy en día la liberación femenina. Hasta mujeres pastoras están llamándose ahora. Mujeres profetizas, de todo ahora. Hasta mujeres presidentas, candidatas. Porque hay una liberación, el silencio de Adán, el silencio del hombre de hoy en día como padre de familia no está siendo presente. Y cuando Sara le presenta esta idea brillante, que dice, pero así sí, vamos a hacerlo. Y ahí entonces ya ustedes saben qué pasó. Hoy en día estamos viviendo esa consecuencia. Hoy en día esa nación es renuente. Hoy en día esas dos naciones estamos en guerra. ¿Por qué? Los árabes, los musulmanes que no creen. Entonces, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Ay, mi hermano, ¿saben qué hizo Abraham? La mandó a Agar por el desierto. Y él como hombre, ¿qué puede decir? Espérate, Sara. Entonces Dios le dice, haz lo que dice tu esposa. Y Abraham tuvo que soltarle en banda. Y ahí en el desierto entonces ella no encuentra qué hacer. Y se le aparece Dios. Y también le da la bendición, que también será padre, también vendrá una gran nación. Y esas son las naciones que hoy en día están confrontadas. El ejemplo de su fe de Abraham nos recuerda que nuestra bendición no depende de las circunstancias visibles, sino de la confianza que Dios Todopoderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Nosotros claramente tenemos también, al igual que Abraham,
Debemos confiar claramente, mi hermano, en las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias parecen imposibles, aunque una avalancha venga contra mí, mi esperanza debe estar en Cristo. Y en Lucas capítulo 1, 37, porque nada hay, dígalo al final, Lucas 1, 37, porque nada hay, aquella cosa, mi hermano, mi amigo, aquellas cosas que están en tu mente que tú no encuentras que hacer. Dígale este versículo, repito otra vez, porque nada hay imposible para Dios. Y es por eso que Abraham es un ejemplo para cada uno de nosotros, de alguien verdaderamente que creyó a Dios y caminó por la fe en toda su vida. Caminó por la fe. ¿Y qué miramos entonces? Aunque las circunstancias suelen ser oscuras, pudieran haberlo hecho dudar, pudieran haber rendirse, y se mantuvo firme en su confianza en quien, en Dios, y su promesa toda su vida. Y en Hebreos capítulo 11, me gusta este verso 8 y 12, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber. Nosotros lo haríamos. ¿Y mi familia? ¿Y la casa? ¿Con quién la voy a dejar? ¿Y quién me va a sostener? Dice el versículo 9: por la fe habitó como extranjero, ¿dónde? En la tierra prometida, como la tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Y el versículo 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sigue diciendo el versículo 11: por la fe también la misma Sara, ahí viene Sara, la misma Sara, siendo que estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En otra versión dice que ya había cesado, ya Sara estaba viejita, no había forma, mi hermano. Cuando usted ve una mujer y que de 108 años dando a luz, te dice: no, pero esto es increíble, ya este mundo, Sara lo hizo. Por cuanto, versículo 12 dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, y en multitud y como la arena innumerable. ¿Qué miramos ahí entonces? En estos actos fieles parecen darle entonces claramente a Abraham la razón de qué. Cuando la Biblia habla de Hebreo, Abraham tiende a glorificarse. Ay, no, a saltarse. No, mi hermano. No, Abraham, pero las obras de Abraham no siempre fueron fieles. Me representó, por ejemplo, a Sara como su hermana en Génesis capítulo 12. Mintió. Aún Dios había prometido tantos herederos como estrellas en el cielo, en Génesis capítulo 5, su versículo 1 y 6. Mas sin embargo, ¿qué pasó? Tomó el asunto en sus manos cuando tomó a Agar como mujer para tener un hijo, en Génesis capítulo 16. Sigue diciendo más todavía: si Abraham tenía la razón entonces de gloriarse, también tenía ocasión de pedir perdón a Dios. Mintió. Él podía decirle: espérate, Sara, vamos a creerle a Dios. No, nosotros los seres humanos en un momento podemos flaquear, podemos dudar, pero en ese momento pídele a Dios. Y quiero hacer entonces una analogía para terminar. Vamos a imaginarnos: ningún ciudadano tiene derecho de exigir una audiencia con el presidente de la República Dominicana. ¿Tú sabes? Yo quiero hablar con el presidente. No. Ningún héroe nacional puede requerir que el presidente le conceda una medalla de honor, como le hicieron al basquetbolista puertoplateño Al Horford. Imagínense que yo vaya al presidente o a la sala capitular y yo digo: yo quiero que me den la llave del Puerto Plata. Y el síndico me va a decir: los regidores, ¿quién eres tú? Ah, no, pero mira, yo soy de la Iglesia Bautista Génesis, yo ayudo esto, yo hago esto.
¿Quién te conoce? Nadie. Entonces miramos, ningún voluntario político, ningún candidato, ningún diputado, ningún senador, ningún funcionario puede exigir una visita al Palacio Presidencial. Dígale a ese diputado, yo quiero hablar con el presidente de la República. El protocolo. Si el presidente decide entonces reconocer las contribuciones de un ciudadano, lo hace él. Él lo determinó. Y al presidente, aunque andan los chismosos por ahí, los periodistas, diciendo, ¿era que reconocer? No, yo tomé la decisión. Y él tomó la decisión y tiene su riesgo. Entonces, la iniciativa es de él, mi hermano. La iniciativa es de él, una audiencia con el presidente. Claramente es un regalo de Dios. Así nosotros también tenemos el derecho, no tenemos el derecho, mi hermano, de exigir nada de Dios, basándose en nuestros logros, en nuestras circunstancias, las cosas que hacemos. Señor, yo he sido fiel contigo. ¿Recuerdan el Salmo? Ay, Señor, tú sabes cómo he sido contigo. Y mira aquellos bandidos como están. Mira, hasta los ojos se le engorda. ¿Qué? El rey llegó a este momento, o sea, llegó a ese momento de decir eso. Así nosotros tenemos que pensar eso. Si Dios decide bendecirnos, la bendición sigue siendo un regalo de Dios, no nuestro derecho. Y Santiago también lo contempla. En el libro de Santiago utiliza el mismo versículo de Génesis capítulo 15, su versículo 6, para apoyar lo que parece ser una conclusión opuesta. El contexto claramente aquí dice una discrepancia aparente. Pablo también lo escribió en aquellos gravemente afectados por el énfasis del judío en la observación de la ley. Pero también Santiago habló a aquellos que solían claramente olvidarse de la fe salvadora por necesidad, debe ser expresada por medios de acciones. Es la palabra de Dios que te está diciendo, mis amados. Y yo sé que tú esta mañana has escuchado la palabra de Dios. Lo que yo te quiero decir que no es por las cosas que tú haces. No, los méritos tuyos no son que te llevan a la salvación. Yo sé que tú puedes decir, bueno, si yo me voy a arrepentir cuando yo sea algunas cositas que tengo todavía que dejar, o como alguien me decía, bueno, yo me voy a arrepentir, yo seré un hombre grande. Estoy esperándolo todavía. Hoy es el tiempo de salvación. Venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Despójate, mi hermano. No importa la religión que tú tengas, no importa la circunstancia que tú estés viviendo, Dios te llama. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y tú has escuchado la voz de Dios, no por las cosas que tú haces. Dice la palabra que hay lugar de condenación para ti. Si tú eres de Dios, tú respondes al llamado de Dios. Las ovejas de Dios escuchan y le siguen. Si tú eres de Dios, tú respondes al llamado de Dios. A través del arrepentimiento, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Lo que te estoy diciendo no soy yo, eres tú que tienes que decirlo, pidiéndole perdón, arrepintiéndote de tus pecados. Y el primer pecado es no aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué tú estás esperando? Y a mi vida como cristiano entender claramente que por las cosas que yo hago, yo no soy más santo. Por los méritos que yo hago, yo no tengo un perdaño en el cielo. Dice la palabra que habrán galardones en el cielo, pero no para la salvación. La salvación no está en juego. La justificación por medio de la fe. Como les decía al principio, vamos a tener muchas avalanchas, muchas cosas que en un momento dado pueden debilitar nuestra fe. Lo hizo Abraham en situaciones que ameritaba. Él dijo, no, oye, hermana mía, cuidado, no. Pero con una artimaña detrás. Porque si no lo hacía, pero Dios no le iba a librar. Dios no le iba a librar. Porque tenemos miedo. Porque cuando viene circunstancia, podemos fácilmente mentir. No simplemente una mentira tan sencilla. No es que cuando usted miente, usted está enfrentando los principios bíblicos de Dios. Está dudando. Para Dios no hay nada imposible. Pero tú estás dudándolo. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando que Dios te llame? ¿O tú quieres que Dios te toque? ¿Tú quieres que Dios te toque? No, yo quiero recibir algo extraordinario, no importa su situación. Créale a Dios, mi hermano. Así como Abraham le creyó a Dios, así como David le creyó a Dios.
Créele a Dios, a un Dios poderoso, un Dios que obró en el Antiguo Testamento y seguirá obrando en el Nuevo y seguirá obrando en cada vida de cada uno de nosotros cuando encontramos hombres y mujeres fieles a Dios, creyéndole a su palabra. Y en este mes tan especial, mi hermano, escudriñe la palabra de Dios y nos preguntamos nosotros, imagínense que no hubiésemos tenido la palabra de Dios escrita, este mundo hubiera sido un caos, no sabemos hacia dónde vamos, pero yo tengo la luz de la Biblia, sé hacia dónde voy, que si mi fe está basada en Cristo, Dios me va a justificar. Mis pecados son perdonados a través de las aguas, a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú tienes que esperar? Dios está tocando tu vida. Necesitas ser un hombre, una mujer de bien. Necesita una mujer entender el llamado por el cual Dios te está haciendo. Obedécele a Dios, créele. Abraham le creyó, David le creyó. Hay muchos hombres de la Biblia que te puedo mencionar. Y duramos hasta las 3 de la tarde mencionándote hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Y nosotros no somos la excepción. Si se escribiera la Biblia hoy en día, yo puedo decir, fulana de tal, la hermana tal le creyó a Dios. Y qué bueno que cuando yo muera mañana, que diga Pastor Roberto Durán, le creyó a Dios. Fulano le creyó, no voy a decir su nombre, le creyó a Dios. El hermano no creyó. Qué triste. Pero se salva. Porque no te juego que la salvación. Si alguno ha escuchado la palabra de Dios en esta mañana, hoy es el tiempo de salvación. Hay una persona que quiere ser justificado a través de la sangre de Cristo. Hoy es el tiempo de salvación. Tú puedes venir a esta iglesia cuantas veces tú quieras, pero no eres cristiano. Gloria a Dios que está aquí. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, que las canciones viene por la fe, por el oír, ¿qué? Y ya tú escuchaste la palabra de Dios. Así que ya yo me descargo de esa parte. Porque ya tú escuchaste la palabra de Dios. Si alguno oye mi voz, entonces responde a él. Hermanos, vamos a afianzar. Vamos a buscar la dirección de Dios en este mundo, caminando, mostrando que todo el mundo sepa que somos cristianos, que todo el mundo sepa que estamos mirando al invisible, que estamos mirando hacia Cristo. No importa lo que digan, yo sigo alabando y glorificando a nuestro Dios. Oremos. Dios de la gloria, te alabamos. Glorificamos tu nombre, Dios. Gracias por tu amor tan grande, Dios. Gracias, Señor, por la justificación que tú hiciste. Tú derramaste tu sangre, Dios, a través de tu Hijo Jesús, a morir en la cruz de Calvario por nuestro pecado, Dios. No por las obras que nosotros hagamos, Dios. No por cómo nosotros nos comportemos en este mundo, sino realmente por el que creemos, Dios. Y si creemos a ti también reconocemos que somos pecadores delante de ti. Y cada día, Dios, que cometemos un pecado, una infracción contra ti, Dios, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia, Dios, para que pueda cada momento restablecer mi relación contigo, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu cuidado, Señor, que ha tenido para con nosotros. Que no importa los argumentos. No importa este mundo que esté en contra de la pared. No importa las cosas que vengan. Mi fe debe estar puesta en ti. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pueden hablar miles de historias en contra de lo que la Biblia dice. Yo le creo lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que varón y hembra lo creó Dios. La Biblia dice que si nos amamos los unos a los otros. La Biblia dice que tendremos aflicción, pero dice tu palabra, yo he vencido. La palabra tú dices, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Gracias, Señor, porque podemos confiar, podemos creer plenamente en tu palabra escrita a través de hombres inspirados por Dios. Y hoy en día podemos ver entonces la respuesta que el hombre, que este mundo necesita, Dios, creerle a ti. Nuestro país será diferente cuando se volque hacia ti, cuando creamos en ti, cuando depositemos nuestra confianza en ti. Sabemos, Dios, que tú vas a obrar de una manera especial, que no importa los augurios del mundo, Dios, pero entendiendo también que todas estas cosas que pasan también están escritas en tu palabra. Vendrán tiempos de aflicción, Dios, y tendremos y entendemos claramente lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.